¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Continuando con el ciclo de conferencias en el marco de la Conweek, nos complace presentar en esta ocasión a Jesús Vélez. Él es periodista peruano especializado en tecnología, editor en jefe de Newsgeek, la sección de tecnología de RPP Noticias, conductor también de familia.com en RPP Radio. Es un programa dedicado a la evangelización tecnológica en padres, madres y docentes, conductor de Newsgeek en RPP TV también, espacio de tecnología con reseñas, entrevistas y, por supuesto, notas del día, y conductor también de Metadata, un podcast de tecnología de RPP Web. Como han podido ustedes percibir o entender, es un experto en realidad en todo lo que se refiere al tema de la tecnología, obviamente también aplicado en el periodismo. Así que reiteramos nuestra alegría de tenerte aquí, Jesús. Gracias por poder compartir tus experiencias con todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y en verdad quiero arrancar esta presentación mencionando que durante mucho tiempo, no tienen por qué saberlo, pero todo lo que mencionaba Jorge al inicio es lo que actualmente hago. No es un repaso de lo que he hecho en mi vida, sino que es lo que compila directamente lo que vengo haciendo desde hace 4 años específicamente, pero que ha dado frutos recién desde hace 4 años y es más o menos, resume el camino que hasta el momento pues voy recorriendo durante casi 12 años en temas de periodismo de tecnología. Mi formación es directamente radial, he tenido programas de radio, pero mi interés siempre ha sido el ir un poco más allá. Y por lo general siempre he tenido esta idea de no hacerme problemas. Y en las comunicaciones y el periodismo, evidentemente el insumo es el problema, sobre todo cuando lo comunicas y lo compartes. Pero el mundo ha cambiado mucho, y no hablo de la pandemia simplemente, sino ha cambiado desde que tú eras un chico de 4 o 5 años, cuando arrancó el nuevo milenio, y pues hoy, o incluso antes que nacieses, hoy tenemos más posibilidades de un campo especializado distinto. Yo cuando estudié en la universidad, siempre nos decían que el periodista tiene que saber de todo y tiene que manejar todos los temas para poder encontrar trabajo. Claro, porque era un mercado canibalista directamente, y hoy es un mercado en donde la especialización es la que prevalece. A mí me costó entenderlo, y justamente por mi pasión por hacer radio. Durante mucho tiempo estuve al frente de un micrófono como hoy, y me costaba entender que realmente necesitaba especializarme para poder tener un campo laboral estratégico y sobre todo que cultivase a largo tiempo la posibilidad de que otras puertas se abriesen. Y el periodismo de tecnología fue eso. Cuando comencé a hacer esta temática específica, yo ya venía con un poco antecedente respecto a meterme en temas de tecnología. Me interesaba mucho, por ejemplo, cómo se formaban los blogs o cómo se formaban las comunidades digitales en 2003, 2004, y cuando llegó Facebook, cuando empecé a usar Facebook 2008, y Twitter 2009, como que más o menos dejé de pensar como usuario y empecé a darme cuenta de las cosas que existían detrás, y dije que hay un mundo por compartir, porque más allá de que hoy el periodismo de tecnología abarca muchísimos temas, hoy estamos cometiendo el tradicional error que el periodismo comete siempre al momento de hablar de temas. Específicamente el periodismo, por ejemplo, el periodismo de política, siempre deja en la mente del consumidor o del espectador o de la audiencia de que tienes que hablar con políticos directamente, y tu chamba es buscar noticia política, directamente del Congreso, de la presidencia, cuando en verdad hay un montón de elementos alrededor. O en el caso de la economía, que un periodista de economía debería saber el precio del pollo, o debería saber cuánto subió el dólar. Y en el caso del periodismo de tecnología, esto. A nosotros nos indican siempre que solamente tenemos que hablar de celulares. Y no, el tema es muy vasto. Y en la década pasada, qué loco hablar de la década pasada cuando se siente tan fresca, la década pasada esto pues germinó muchísimo. Y cuando empecé a ver mis probabilidades de continuidad laboral, me di cuenta de que no iba a poder ser mejor que alguien. En un punto, al momento de hacer radio y seguir trabajando en ese formato, decía, hay gente mejor que yo. Es evidente, siempre va a haber gente mejor que tú. Y ahí te das cuenta que no tienes que ser el mejor, puedes ser el único. Y eso es un poco lo que comencé a averiguar. Cuando decidí iniciarme en el periodismo de tecnología, porque fue una decisión, no fue cualquier cosa, ahorita te lo voy a contar, pero fue básicamente por entender cuál es el mercado en donde puedo crecer más con menos gente a mi alrededor. Y con el tiempo, pues empecé a apostar un poco más fuerte. Ya dejé, por ejemplo, de
enseñar en institutos superiores, para dedicarme a hacer más contenido en YouTube y en podcast. Y de repente me vi rodeado de oportunidades, por ejemplo, de que vengan marcas inicialmente y me inviten a eventos. O vengan marcas y de repente me prestan un equipo para probar. En el año 2010 tuve mi primer viaje de tecnología a Sao Paulo. Yo estaba entusiasmadísimo porque era la segunda vez que salía del país y era Nokia la que me invitaba a ver el nuevo teléfono y yo estaba intrigado, básicamente porque no sabía realmente cuál era la beta por descubrir aquí. Y cuando llego y empiezo a hablar con colegas de la región, me di cuenta de lo atrasados que estábamos respecto a cómo enfocar el periodismo de tecnología. Ya amigos de Chile, Colombia, Venezuela en ese momento hacían maravillas en temas de información, logística, despliegue, recolección de datos, entrevistas. Y yo sentía que no estaba a la altura. Y dije, no, yo quiero estar a la altura de esto. Porque creo que es importante que por lo menos no solamente el país tenga presencia en este tipo de brecha, en donde hay que aprovechar la oportunidad para meter información, sino también como un reto personal. Y yo dije, quiero hacer esto. Y empecé a meterme más y más y más. Y conforme pasó el tiempo, pues te das cuenta que la información tienes que aprender a asimilarla y a licuarla. Mi primer gran error en esto, y quiero contar un poco esto por directamente empezar a dejarte la idea de qué necesito, porque es un poco con lo que quiero concluir, para que sepas qué necesito de ti si es que en algún momento estás interesado o interesada en desarrollar contenido de tecnología. Y me interesaría saber que lo vas a hacer. Primero, mi error fue creer que todo es estático. En temas de tecnología no hay nada estático. Las cosas cambian muy rápido, realmente rápido. Situaciones en donde tú crees que algo va a estar de moda y puntualmente te solidificas en una posición, no, rápidamente cae. Me pasó mucho cuando por Nokia fan comencé a decir que Symbian y la plataforma, el sistema operativo de Nokia en ese momento, que era un roble, pues iba a estar bastante bien, iba a durar mucho tiempo y de repente 2 años después cayó. Y después vino Microsoft a comprar Nokia. O sea, todo un montón de cosas que me empezaron a dar bofetadas respecto a nunca te quedes con un solo contenido. En tecnología es lo peor que puedes hacer, quedarte con un solo contenido. Lo segundo es tomar posiciones. Eso es un error muy frecuente hoy, sobre todo en las personas que confunden el ejercicio periodístico con la influencia. Son dos cosas muy distintas y te las voy a explicar. Yo soy periodista, yo soy licenciado en periodismo y de hecho mi proyecto de tesis para obtener mi licenciatura fue los elementos de la crítica periodística en la reseña tecnológica. Una investigación que desarrollé en colaboración con amigos de la región, amigos periodistas de tecnología en la región, y que trata específicamente de integrar valores periodísticos en la práctica del juicio sobre un dispositivo que beneficia en información a un usuario. El problema de la influencia es que es contratable, en donde un chico o una chica hoy que tenga acceso a muchos seguidores en redes sociales puede ser contratado por una marca para decir lo que la marca quiere decir. En mi caso no, yo soy periodista y los periodistas sabemos que lo que tenemos que decir es la verdad. Nuestro negocio es la verdad. Y la verdad en temas de tecnología pues tiene que decirse, le duela a la marca que le duela. Y es ahí en donde el tema de la posición de las marcas suele ser difícil también. Y es por eso que te digo, no tomes una posición en este mercado. Lo otro tiene que ver con justamente el elemento delicado, la materia prima delicada de esto, que tiene que ver la relación del periodista con las marcas de tecnología. Detrás de cada información tecnológica hay una marca. Una marca desarrolla un dispositivo, desarrolla un producto, genera un software, innova en algo y es inevitable vincular a la marca con la noticia. O sea, no puedes desvincular a ninguna de las partes. Y esto te puede generar problemas también respecto a intereses comerciales. Y es algo que nosotros en RPP, específicamente cuando abrimos NewsGeek, pusimos como defensa un tema que a mí me parece correcto de manejar. Antes, por lo general, las marcas se contactaban conmigo para poder hacer campañas comerciales, para poder hacer cosas en redes sociales, regalar cosas a mis seguidores, la trivialidad que existe hoy. Y cuando empecé a trabajar en RPP, dije ya no, por un tema ético. Hoy represento un medio de comunicación, tengo una posición editorial como medio de comunicación, soy parte de la mesa de editores de RPP. Y no puedo tener ningún vínculo comercial con una marca para hablar a favor de ella o en contra de otra. Es decir, yo no puedo mostrar intereses
internos o comerciales debido a mi trabajo, y hay una posición ética ahí. Por eso te decía, traer las condiciones éticas del ejercicio periodístico al tema tecnológico no es fácil, porque por default el área comercial, el área periodística siempre suponen que tú vas a tomar una posición, y yo he sido bastante claro en RPP en decir, yo no tomo partido por nadie y todos son mis fuentes. Y es ahí en donde generamos este protocolo de protección a la línea editorial, en donde cualquier marca que quiera trabajar con nosotros tiene que pasar por el área comercial de RPP y trabajar con ella directamente sin que nosotros metamos mano en el contenido. Publireportaje, branded content, debidamente etiquetado, rotulado y que no tenga la firma de ninguno de nosotros. Esa es la protección que tenemos. De esa manera ingresa dinero a la radio y nosotros cobramos nuestro sueldo directamente por hacer el contenido que hacemos de manera objetiva, sin ningún tipo de cosas. Ahora, eso no significa que tú no trabajes directamente con las marcas. Es como cuando nosotros en periodismo vemos el tema, por ejemplo, político y tenemos acceso a partidos políticos o información dentro, a fuentes, a topos, a lo que sea. Nosotros también. Sin embargo, hay ciertas condiciones que tenemos que respetar también. Una de ellas es, por ejemplo, y es algo muy frecuente en el trabajo que hacemos, la capacidad del embargo. Por lo general, nosotros tenemos acceso a información temprana antes de que los usuarios puedan verla. Digamos, si, no sé, TCL anuncia unos audífonos, ponte, una marca X con un producto X, lo van a anunciar el 2 de diciembre. Nosotros el 4 de noviembre ya tenemos acceso al dispositivo, a las especificaciones y al precio final. En algunos casos ya podemos probarlos. Y la marca nos dice ese día, bueno, el 2 de diciembre, el 4 de diciembre tienen que publicar la reseña o la nota de lanzamiento. Yo no puedo contarla desde antes, porque estoy violando un acuerdo de confidencialidad que como periodista he firmado con la marca para evitar filtrar la información antes. Yo no puedo hacer eso porque estoy firmando un acuerdo para acceso. Eso es uno de los tratos que yo siempre tengo con las marcas. Yo accedo a un acuerdo de no confidencialidad siempre que tenga acceso a cierta información privilegiada antes del lanzamiento. De esa manera, transo en beneficio del usuario para que tenga más información, para yo poder hacer las preguntas correctas en el tiempo correcto, tener la respuesta de la marca y hacer mi nota. Dentro de todo esto, pues el tiempo me ha enseñado que hay varios rigores que un periodista de tecnología debe aprender a manejar. Para empezar, lo primero que hay que conocer es el idioma. Y el tema del inglés es fundamental para nosotros. Yo no hablo bien el inglés. Me esfuerzo por aprenderlo todos los días. Sin embargo, tengo entrevistas en inglés. Cuando viajo, tengo que hablar en inglés con representantes de las marcas. Los tengo que grabar en inglés, traducir las entrevistas de inglés al español, subtitularlas y colocarlas para televisión o hacer el audio dubbing para podcast. Es decir, se requiere mucho trabajo en ese punto, pero el idioma es importante porque el origen de la data, en tecnología sobre todo, está en inglés. Y hay muchos términos técnicos en inglés que hay que conocer en ese punto. No es fácil, pero afortunadamente las marcas, una vez dentro, comienzan a capacitarte si realmente tienes la apertura necesaria para entender lo que ellos quieren comunicar. Te invitan a eventos, te invitan a conferencias, te van explicando, por ejemplo, la diferencia entre la CPU y la GPU, que por qué la RAM virtual es tan importante en unidades de alto rendimiento a diferencia de la CMMC, o por qué un componente es distinto a otro en ciertos sentidos y en ciertos mercados, y por qué este teléfono trae lo demás, o esta red social utiliza un algoritmo de identificación de imágenes distinto a otra red social. Todo eso te lo van explicando y tú lo tienes que adquirir. Esa data es valiosísima al momento de que tú tengas que comparar experiencias, tengas que hacer información, tengas que contrastar lo que escuchas y dices. Con el tiempo, toda esta experiencia ha pasado, por ejemplo, de solamente hardware a mucho de software como parte del mercado. Hoy el mercado de tecnología está conviviendo directamente con ganancias crecientes de software, de valor agregado, de servicios, incluso de riesgos como el ransomware as a service, o como los ciberataques, o el phishing, o la encriptación de manera esporádica. Es decir, todo lo que tiene que ver con software hoy está creciendo muchísimo, y también en software tienes que crecer. Yo, así como un periodista deportivo no juega fútbol necesariamente, pues yo tampoco hago código. Pero eso no me priva de acceder a información y contarla, sobre todo, de entenderla y trasladarla a las audiencias. Y eso es lo vital en esto. Nosotros, como periodistas de tecnología, somos portadores de información hacia las audiencias para que puedan entender no necesariamente los beneficios de una marca, sino realmente el momento y la realidad de un asunto, de un tópico. Y es por eso que a veces cuando, reitero, sale una nota acerca del lanzamiento de un producto,
mucha gente lo confunde con publicidad. Y esa es una línea delgada en donde tú tienes que diferenciarte respecto a la información y al valor de la información y al valor de, sobre todo, la objetividad. Porque me ha pasado muchas veces que marcas me han invitado a viajes internacionales. De hecho, este año he tenido ya 4 y voy a tener 2 más antes de fin de año, y mi equipo también viaja paralelamente. Hemos estado en Las Vegas, hemos estado en Barcelona, hemos estado en los lanzamientos globales de Intel, de AMD, he estado en la conferencia anual de Microsoft Build, he estado con el lanzamiento del Unpack de Samsung en Nueva York, hemos estado en el lanzamiento regional de Motorola para sus equipos, estamos yendo a Austin ahora para ver las Radeon, y estoy yendo a Hawái para ver los procesadores de Snapdragon de Qualcomm a fin de año. Posiblemente, bueno, uno de mis chicos está viajando a Múnich ahora para conocer el lanzamiento global de Xiaomi allá en la primera semana de octubre. O sea, en estos viajes tenemos que desarrollar la misma estrategia de protección de la objetividad. Porque si una marca te invita, tú no estás regalando tu editorial, tú no estás abriendo la página para decir, la marca es buena, el teléfono es espectacular, es lo mejor del año. No, 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 no. O sea, no hay que ceder condiciones ahí. Tú estás yendo a hacer un trabajo, y tu trabajo es generar información para las audiencias, pero información de valor. Si para ti el valor que recibes de una información es más alto para ti que para tu audiencia, estás en un error. Es decir, que si tú vas a un evento internacional y el beneficio es para ti como periodista y no para tu audiencia, pues estás cometiendo un error de enfoque. Pues no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Si para ti es más importante el hecho de que una marca te regale un teléfono por hablar bien, o que tengas, por ejemplo, cierto tipo de beneficios a la larga o al mediano plazo por directamente defender la posición de la marca frente al interés de la audiencia, pues estás mal. La audiencia es lo importante. Y lo que tú haces es convertir tu noticia y monetizar tu noticia en base a la publicidad que el medio recaba, que no necesariamente tiene que ver con la marca. Así que dentro de esto hay un rigor muy fuerte que a mí me gusta plantear siempre en mis conferencias, y tiene que ver con la defensa de la información respecto a la intromisión de la marca. Yo no puedo vender mi línea editorial, no debo vender mi línea editorial en función de los beneficios que una marca me pinta, ni tampoco regalar simplemente editoriales porque una marca me invita a un viaje, o porque me regalan un teléfono, o porque me dan ciertos servicios. No. Eso no se puede hacer, no tiene ética, no tiene fundamento. Y es algo que tenemos que aprender desde ahora. Otro de los elementos que siempre voy a necesitar es un poco el olfato para las tendencias. Y afortunadamente, en los 4 años que venimos haciendo Newsgeek, he tenido la fortuna de trabajar con gente que sobre la marcha ha aprendido muchísimo, pero de nada sirve que aprendan mucho si es que no tienen por default el instinto de la curiosidad, si no son un poco nerds desde caja. En mi caso, por ejemplo, está Alberto Nishiyama, que es subeditor de Newsgeek, que ha sido también alumno de la Universidad San Martín, que hoy él es el hombre del hardware en Newsgeek. Él analiza todo el tema de hardware, él habla con Intel, con AMD, trabaja con Asus, o sea, ve con las marcas específicamente de hardware esos temas. Y confío mucho en su criterio, confío mucho en su posición, porque me ha demostrado con los años que es una persona con la misma ética con la que trabajo yo. Y es por eso que es mi mano derecha en el equipo. Luego tenemos una planilla de redactores que se encarga justamente de la confección de notas diarias, de las tendencias, monitorean temas de videojuegos, de redes sociales, de hechos que a veces pueden pasar muy por debajo de mi radar. Y lo que hoy encontré uno de mis chicos, por ejemplo, fue, estando en su día de descanso, nos manda un mensaje al Facebook, de Facebook a WhatsApp, y nos dice, por si acaso el instructor de Iki en Caballero del Zodíaco era peruano, de acuerdo con canon original de Saint Seiya. Así que estamos haciendo una nota sobre eso. O sea, son datitos que a veces yo no me fijo porque estoy hablando con una marca que observa la conducta del consumidor en base a cómo está viendo una góndola. Sí, literalmente ha pasado eso esta semana. Y es ahí en donde pues tengo que aprovechar que esta gente tiene los ojos muy abiertos para detectar subtemas que pueden ser de interés. Es como, yo divido siempre Newsgeek como una pollería. Quiero poner esa comparativa para que quede clara. Por lo general, uno cree que la pollería gana dinero vendiendo pollos, y por lo general no, gana dinero vendiendo papas. Para mí las papas son las notas de alto alcance.
son las notas, por ejemplo, de redes sociales, de problemas. Sí, hay notas Gol que sabes que van a traerte tráfico de vuelta, que van a empezar a generar un incremento súbito de métricas, que van a ser de mucho interés, pero alrededor de esa nota tú tienes que ir poniendo, por ejemplo, reviews, análisis, coberturas internacionales, notas especializadas, para que la gente también tenga acceso directamente a información que no consigue necesariamente por entrar a un viral. A eso voy. Siempre tenemos esta facilidad de lanzar notas que arrastran tráfico para nosotros por ahí traficar nuestras notas especializadas. En temas de notas especializadas, pues sí, también desarrollamos mucho trabajo de hormiga con marcas de mucho nicho. Esta semana, por ejemplo, Metadata, en el podcast que conduzco, de hecho, Metadata tiene una historia bonita, es el primer podcast, el primer producto podcast del grupo RPP en su historia. Fue el primero diseñado específicamente para audiencia exclusiva de podcast. El primer producto 100% digital de audio fue Metadata. Luego está, obviamente, mi novela favorita, está las recetas de Gastón Acurio, pero esos fueron enlatados que salieron al aire y luego se convirtieron en podcast. Metadata nunca salió al aire. Metadata fue un producto digital desde que nació hasta ahora. Y con Metadata aprovecho justamente a hablar un poco de estos high trends que encuentro, que tienen que ver justamente con innovación, con tecnología, con cosas raras que uno encuentra en el espíritu del programa, ¿no? Metadata implica la información que está embebida en archivos y que solamente es accesible a través del interés adicional de la audiencia o del usuario. Tú quieres ver los metadatos de una foto, pues le das clic derecho y ves propiedades. O sea, no están explícitas, depende de ti acceder a ellas. Es por eso que es el concepto de metadata. Y bajo ese concepto, le metemos mucha información al usuario. Son podcasts de 2 horas, o 2 horas y media a veces. Y he tenido la chance de grabar podcast en New York, he tenido la chance de grabar podcast desde China, he tenido la chance de hablar de tener, por ejemplo, en un programa 14 periodistas de región hablando de un conflicto. Que eso es un poco también el gran asunto, que tener acceso no solamente a marcas, sino también a colaboraciones de colegas es importantísimo. En el caso de Metadata, como te decía, nosotros lo que hacemos es añadimos temáticas que van mucho más a lo especializado y que no son tan generalistas como ocurre, por ejemplo, en familia.com, que es un programa mucho más abierto, que es un programa para padres y madres, y si yo a un padre o a una madre le hablo acerca de blockchain, pues me va a cambiar de radio. O si le hablo, por ejemplo, le explico acerca de Web3 y por qué Jack Dorsey apuesta por la Web5, hazle cambiar de radio. O si le hablo, por ejemplo, del eye tracking o la importancia, por ejemplo, de la protección del cifrado intermitente, me van a cambiar de radio. Por eso nosotros subdividimos, incluso en tecnología, las temáticas a las que apuntamos con cada producto. Tenemos sección de videojuegos con ProGamer, que también tiene un podcast aparte. Tenemos Metadata para los más especializados. Tenemos familia.com para los beginners, para los baby boomers que quieren interesarse en tecnología, padres y docentes que tienen preocupación por temas más generales. Tenemos aparición, por ejemplo, en el bloque económico de RPP, en RPP TV, en donde yo aparezco lunes y jueves a hablar de condiciones tecnológicas que se cruzan con economía, que son muchísimas. El impacto económico, por ejemplo, de las decisiones de Elon Musk, o de repente el precio del Bitcoin, cómo ha variado y el impacto que tiene, o directamente el costo del streaming. Es decir, hay mucho overlapping dentro de tecnología, y ese es otro asunto. Mi formación periodística, al haber sido generalista desde un inicio, me ha permitido a mí traer un tema especializado y ponerlo como transversal en todos los temas. Y eso es otro de los beneficios que siempre busco en un periodista de tecnología, que tenga la capacidad de hacer transversal la temática. Si, por ejemplo, en política se detectan maniobras de convencimiento de votantes a través de redes sociales, explicar cómo funciona. Hemos tenido un gran caso con Cambridge Analytica. Así que me interesa mucho eso. Me interesa mucho que en economía un chico o una chica tengan la capacidad de determinar el impacto económico de ciertos productos o cómo va a variar los modelos económicos o comerciales, la inclusión o exclusión de un producto. Que tenga la chance de analizar cuál sería el problema
de que Apple en 2014, en 2024, incorpore en el iPhone un puerto USB-C. ¿Cómo impacta la industria? ¿Cómo impacta la economía de ciertas marcas que han trabajado productos exclusivos para la manzana? Todo eso hay que analizarlo y hacerlo transversal. En el tema deportivo, ¿por qué es importante que en la Fórmula 1 Amazon Web Services preserve el archivo y genere la data en tiempo real de los corredores y las escuderías? O en todo caso, ¿cuál es la data que un jugador de selección mundialista accede a través de una aplicación desarrollada por FIFA en combinación con la organización de Qatar para analizar su biometría? O, por ejemplo, cómo la Liga Española vende las entradas en función de la caída de sol y el beneficio del espectador para que el sol no le caiga en la cara durante los 9 meses del abono que pueda comprar. Sí, todo eso lo he visto. Me invitaron al Estadio del Español, la organización de la Liga, de la empresa, no me acuerdo el nombre de la compañía detrás, pero hicimos una nota sobre la implementación del VAR con inteligencia artificial, y también la nota de hecho se llamaba los videojuegos querían parecerse al fútbol, ahora es al revés. Y nos hicieron ver, por ejemplo, avances respecto a la data que los clubes tienen sobre los demás clubes y todo eso. O sea, si yo hubiese sido una persona desinteresada absolutamente del fútbol, que no soy tan desinteresada, pero soy desinteresada en ciertas cosas que no me gustan, pues no hubiera tenido la sensibilidad para traer a tecnología o llevar de tecnología a deportes la temática. O, por ejemplo, el tema de consumidor final, cómo explicar la implementación de Apple Pay y por qué Samsung Pay y Google Pay no funcionan en Perú. Ese tipo de cosas traen de un punto a otro la información en beneficio de las audiencias. Si hay un comunicador que tenga la capacidad de hacer transversal la temática tecnológica y desde otras temáticas traer información en beneficio de tecnología, pues a mí me sirve. Si la tienen, genial. El otro día me pasó con Pocoyo. Pocoyo es un personaje mudo que tiene una voz en off y vive con Eli, con la elefanta, con Pato, que es un pato, y pues con otros personajes. Y hubo una campaña para sensibilizar la voz de una generación y convirtieron a Pocoyo en Mucho Yo. Y así se llamó el formato, Mucho Yo. Y Mucho Yo es canon de Pocoyo, es oficial dentro del universo de Pocoyo. Y es un adolescente protestante en términos de está en contra de tal cosa, está harto de ciertas cosas, habla de ciertas condiciones que deben cambiar en el mundo. Y a mí me pareció fantástico para redes sociales de tecnología, para hacerlo viral. Y pues funcionó. O sea, si yo no hubiese estado sensible a temáticas de esas, seguramente no me iba a impactar mucho. De hecho, hoy tengo una nueva fuente, que es mi hija. Mi hija va a cumplir 11 años. Y yo por ella conocí Roblox, que a mí me parece uno de los aciertos tecnológicos más importantes en la gran apuesta del metaverso. Y hay mucha información que yo tengo de ella para publicar de Roblox en RPP. Y muchas de las notas de Roblox tienen tráfico, sobre todo de menores. En Perú es muy fuerte. Los estudios de Tower Sensor te muestran cómo entornos como Free Fire y Roblox han crecido una brutalidad durante la pandemia, sobre todo porque eran el patio de juegos de los chicos cuando no podían salir. Y ese tipo de sensibilidades son las que necesito, de saber este tema me sirve para tecnología y este tema tecnológico lo puedo trasladar a las audiencias masivas de esta manera. Y respecto a temas colaborativos, también es importante. Yo entiendo que en el periodismo tradicional suele haber muchos conflictos en colegas. Y no me va a dejar mentir nadie que cuando uno busca una entrevista con, por ejemplo, un político, por lo general siempre le mete el hombro en la cámara y te malogra la toma o te chanca el micrófono, en fin, cosas de ese tipo. O sea, todo eso, ¿no? O sea, te van estorbando y molestando. En el periodismo de tecnología eso no existe. Por lo general, los colegas con los que yo me he topado suelen ser muy amables y si, por ejemplo, estás grabando solo, te ayudo a ver si el nivel de audio entra, o te agarro el trípode, o te paso las notas, o te agarro la cámara por último y te ayudo, te acompaño. O sea, siempre he encontrado mucha colaboración y esa colaboración se retribuye también haciendo participar a estos periodistas en tus espacios. Te decía hace un rato que en Metadata tuvimos la chance de participar con 14 voces distintas para una temática de un programa de 1 hora. Gente de Colombia, de México, de Chile, de España, pero para el programa 100 de Metadata, para la edición número 100, que fueron 2 programas, 100, llamé a 20 personas para hacer 20 entrevistas con las 20 temáticas más importantes del 2020. Pero ese trabajo duró como 5 horas y media, pero la producción demandó 3 semanas, entrevistando
asumiendo los cambios de horario de otras personas, su tiempo, editando cada parte de la entrevista, sacándola y destacándola para redes sociales, un montón de cosas. O sea, nos tomamos muy en serio la chamba en ese punto y ya con eso para ir cerrando la idea, el periodismo de tecnología, personalmente pensé, y para mí es decepcionante un poco, en 2018, cuando empezamos a hacer Newsgeek, que ya para 2021, 2022, el periodismo de tecnología iba a ser tan relevante en universidades, en temas de vocación, como el periodismo deportivo, como el periodismo de espectáculos o como el periodismo de economía. Y lamentablemente no. Todavía hay un enorme déficit de especialistas o de gente vinculada a tecnología que preocupa. Pero me preocupa que no tenga manos. Me preocupa que haya un déficit de profesionales especializados en tecnología cuando en el extranjero, cuando en Latinoamérica es muy fuerte. Ni me ha tocado vivirlo. Yo lo veo cada vez que viajo. Veo menos a mis amigos y más a sus practicantes. Y eso, pues, me deja en cierta desventaja. Sobre todo porque hay nociones nuevas, hay gente nueva, hay paradigmas nuevos, hay búsqueda nueva de información, hay maneras nuevas de comunicar. Y eso a veces como que reduce las capacidades de crecimiento también. Por eso, mi invitación a las personas que están viendo esto y de repente por ahí dicen, oye, me interesa un poco el tema. Más allá de, reitero, que te vayas de viaje, bueno, solamente quería mostrar como dato anecdótico, este es mi último pasaporte. Solamente quería mostrar eso, ¿ya? Este es mi último pasaporte. Nada más. Si ya con eso no hago que te interese en tema de periodismo de tecnología, no sé qué voy a hacer. Subirte el sueldo no voy a poder. Pero por lo menos lo que te propongo es esto. Es un campo de amplia expansión que va a seguir siendo vital como ha venido creciendo en vitalidad en los últimos 5 años. Va a ser un elemento en donde los medios de comunicación van a necesitar un editor de tecnología. RPP es uno de los pocos medios en el país que tiene a uno. Yo soy el editor de tecnología de RPP. Y la diferencia con otros es que yo doy la cara cuando hay temas de actualidad, cuando pasan temas vinculados a tecnología en radio y televisión, yo soy el que los explica. Y es un poco la dinámica que hemos agarrado en RPP con Elmer Huerta, conmigo, con gente en deportes, de que los editores y los especialistas seamos los que empujamos la experiencia con información hacia las audiencias. Por eso, nuevamente la invitación, ya para cerrar, que si estás interesado en este tema, solo te pido esto. Manejo del idioma, tienes que hablar inglés de todas maneras, o entenderlo a rajatabla por mínimo. Lo otro es la capacidad de desarrollar notas dinámicas, multiformato para audio, video y notas escritas, tener la chance también de poder establecer nuevas maneras de comunicación, pero sobre todo que te apasione el tema. El tema tiene que resultarte apasionante. Yo decidí dejar de hacer radio todos los días para hacer periodismo de tecnología. Era mi hobby. Yo pedía a RPP dejar de hacer radio. Yo ganaba mi pan haciendo radio todos los días durante casi 19 años. Y dejé de hacerla pensando en darle toda mi dedicación y tiempo al proyecto de tecnología. En un momento, el tráfico de Newsgeek pasó de ser de 250,000 usuarios únicos al mes en la web a llegar a 7 millones de usuarios únicos al mes en 1 año y medio. Hay maneras de hacerlo. Hay maneras de llegar a audiencias. Hay maneras de especializarte en periodismo, pero el tema está en no olvidar los rigores de la profesión. La ética es importantísima, sin importar qué tipo de periodismo hagas. La ética es importante, pero sobre todo no dejar de jugar, que eso es lo más lindo de la profesión, en explorar nuevas cosas, nuevas maneras de hacerlas, porque al final de cuentas uno no deja de jugar porque se hace viejo, sino no se hace viejo porque deja de jugar. Muchísimas gracias por esta exposición muy interesante, que nos hayas podido dar todos estos detalles de tu experiencia a través de todos estos años y sin duda todas las personas que han estado muy pendientes de tus palabras también
agradecen tu tiempo y este espacio que has tenido con nosotros y esta deferencia. A mí me quedan claras, por lo menos de toda la conferencia que nos has brindado, 3 puntos importantes. Uno de ellos ya lo has mencionado tú casi en el último tramo de tu participación, ¿no? El hecho de esta capacitación, el aprendizaje constante en el tema, por ejemplo, el manejo de inglés, que es sumamente importante si es que uno toma con seriedad, digamos, y con objetivos claros, incursionar en este espacio del periodismo de tecnología, ¿no? El otro que tiene que ver, por ejemplo, con esta evaluación que ya pertenece al foro interno del propio periodista o de los jóvenes periodistas, de plantearse cuál es el beneficio de cubrir o de desarrollar la labor periodística, ¿no? Beneficio para uno o beneficio para la audiencia. Y ese me parece un punto clave e importantísimo porque a veces se puede perder la brújula en ese camino, ¿no? Y el último punto que me parece sumamente importante también, y en este punto es el que me gustaría tener un breve alcance tuyo, es el ejercicio periodístico o la influencia, ¿no? En tiempos en los que más vale un like, por ejemplo, sobre cualquier cosa, en vez del contenido que se puede publicar, no sé, por ejemplo, a través de las redes sociales o en la propia realización o desarrollo de contenidos, muchas veces perdemos también esta mirada, ¿no? Respecto a qué es lo que realmente debería importarle al periodista, ¿no? Tener más likes, tener más seguidores, tener más vistas, o finalmente entregar un producto de calidad con un contenido que realmente pueda ayudar a entender un hecho, un contexto al público en general. Y probablemente pueda ser una dicotomía engañosa, ¿no? Esto de o ser periodista o ser influencer. Pero en realidad deberíamos tener el panorama totalmente claro para finalmente aspirar a ser buenos profesionales. En ese sentido, ¿cuál podría ser tu comentario para finalizar, Jesús, por favor? Resulta que hice para Instagram y TikTok un video en donde hablaba acerca de la llegada del eSIM, del chip electrónico. Nosotros tuvimos un iPhone 14 Pro Max a prueba la semana pasada, ya lo devolvimos, y no tenía bandeja para chip, tenía el SIM electrónico, el tan mentado eSIM que podría llegar también, hoy las operadoras lo tienen. Y yo hice un video introductorio hablando de qué estoy usando yo para probar, y en mis pruebas tenía dos, la eSIM de Claro, que es la operadora que yo pago, porque soy cliente de Claro. O sea, ni siquiera era publicidad, no, yo pago por el peor auspicio de todos, yo pago por decirlo. Y Wow, que es una operadora móvil virtual, me prestó una eSIM para Android, que la vengo usando hasta ahora. Y expliqué el procedimiento, expliqué las condiciones, explicaba un poco las preguntas que le alcancé a Claro para que me responda y compartirlas con las audiencias. Y en los comentarios apareció alguien a decir, esta es publicidad no oficial. Y me quedó un poco la duda porque finalmente yo dije 3 marcas distintas y a él le quedó como que fue publicidad Claro. Y me pareció muy extraño. Le dije, no es publicidad, yo estoy contándote qué está pasando, cómo me está pasando y qué puntos y dudas me han generado el protocolo, el proceso y comparto las respuestas. Pero ¿por qué lo haces con Claro? Porque es la única que me dio pelota y la única que me dio el eSIM, que fui a un CAC, yo no me lo habían regalado, fui como un cliente, lo cambié, lo activé en el iPhone y todo lo demás, y empecé a usarlo, dediqué un tiempo a armar el contenido y a publicarlo. Y para algunas personas se fue eso como publicidad. Y yo en ningún momento lo puse como publicidad porque no es publicidad. Estoy contándote como las cosas. A mí me importa un rábano en qué operador estás. Te estoy contando cómo funciona. Pero parece que a esta persona no le quedó claro. Por eso, en un mundo en donde hoy la influencia se disfraza tanto de información, hay que ser lo más explícito posible respecto al valor del contenido que estás compartiendo. El objetivo de tu contenido, ¿cuál va a ser? Y es la primera gran defensa que tienes que aplicar. Que a mí no me gusta que me comparen con un influencer. Porque primero, para ser influencer tienes que tener influencia sobre algo. Si tu influencia tiene que ver con la temática que manejas, pues genial. Yo prefiero seguir a una cuenta de un especialista con 500 seguidores que tiene la razón a seguir a una persona de 5 millones y medio que esté equivocada siempre y que no dice nada gratis. Entonces, yo creo ahí que cuidar, proteger la información es parte también de nosotros. Y me ha costado también durante mucho tiempo resolver problemas generados por entusiastas o divulgadores de tecnología que se animaban a, por ejemplo,
Hay una marca de teléfono, Huawei, que no tiene un contrato con Google. El teléfono viene sin aplicaciones de Google y mucha gente me pregunta, Jesús, ¿cómo instalan las aplicaciones de Google en Huawei? Digo, no te voy a decir porque no es ético decírtelos, porque podría dañar la integridad de tu equipo, la garantía. Y yo, por mi culpa, tú no vas a malograr un equipo. No le des data al usuario que pueda afectar su día a día, que pueda afectar su inversión y que pueda afectar su experiencia sin fricciones. Es por eso que siempre en ese punto demos el valor de la información por encima de la conveniencia, que la información sea transparente, que la información que tú des realmente sea valiosa para alguien. Estás compartiendo porque crees que tiene valor para alguien más. Y es ahí un poco lo que tenemos que defender. La influencia la generamos ya con la información. Por eso hay que ser muy responsable con lo que decimos también. Muchísimas gracias. Un abrazo y que sea hasta una pronta oportunidad. Gracias. Un abrazo a ustedes y muchas gracias por la oportunidad también de conversar sobre este tema. Reitero, hace falta especialistas en tecnología desde el periodismo. Necesitamos más espíritu. Vamos con ello. Listo. Muy amable. Jesús Baylis, periodista, ha estado con nosotros. Amigos, continuamos entonces con la Semana de las Comunicaciones.